Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Pues bueno, vamos a iniciar una sesión más de la asignatura de tópicos de Política Criminal y Seguridad Humana de la maestría. Y bueno, vamos a revisar el día de hoy una unidad que agotaremos en la sesión y que tiene que ver sobre los retos medioambientales y cómo se conectan los retos medioambientales con el tema de movilidad humana desde una perspectiva de la seguridad humana, ¿no? Y también revisar cuáles han sido las respuestas desde la política criminológica, que bueno, creo que ustedes advertirán a lo largo de la sesión y de la presentación que haga, que en realidad, digamos, la política criminológica ha estado presente en estos temas. Por un lado, en el tema medioambiental, pues llegando un poco tarde, y en el caso de la movilidad humana, pues una política criminológica, digamos, hasta cierto punto contraria a distintos derechos humanos, ¿sí? Y creo que impulsada mucho desde discursos populistas, ¿sí? Los objetivos de la unidad, pues bueno, en términos generales, lo que me planteo con esta presentación es que ustedes puedan identificar los distintos desafíos que existen digamos, en esta intersección que tiene que ver con la cuestión de la emergencia climática, el cambio climático, con pues, algunos de los efectos que produce, entre uno de ellos, pues las migraciones forzadas o desplazamientos eh, climáticas, ¿no? Entonces, bueno, creo que no voy a ser muy extensa en el tema de los retos medioambientales, únicamente me quiero como abordarlo en la medida en la que me permite entrar al tema de la movilidad humana. Bueno, y para algunos eh, consideran que no es adecuado referir el tema de la emergencia como una emergencia, en la medida en la que, bueno, como mencionaré más adelante, plantea una especie de securitización de estos temas y, por tanto, digamos que el introducir este término de emergencia hace que pues, el Estado responda desde una perspectiva pues, de seguridad nacional y, por tanto, estamos, digamos, alejando todos estos temas y sus soluciones desde una visión de gobernanza democrática, ¿no? Pues bueno, es por eso que es importante referirlo como cambio climático, no como yo me referí, como emergencia climática es más adecuado cambio climático. Y bueno, hemos visto que es un hecho, ¿no? A pesar de que hay personas que son negacionistas. Y bueno, todo este incremento de la temperatura promedio en la Tierra, pues lo que ha hecho es exacerbar, ¿no? Algunos riesgos y algunos episodios ambientales, algunos fenómenos medioambientales, lo que evidentemente tiene un efecto, digamos, por supuesto en los ecosistemas, pero también en la vida de las personas, ¿no? Y todo se interconecta. Hemos visto que determinados fenómenos climatológicos pueden tener efectos, ¿no? No nada más en términos de pérdidas humanas o en términos de daño de infraestructura, sino que incluso implica, pues a lo mejor la pérdida de las fuentes de ingreso de muchas personas, lo que orilla, ¿no? A una situación de pobreza, de falta de ingresos, falta de servicios, de servicios básicos, y pues se asocia y se ha visto en los últimos años que el cambio climático está asociado claramente con la movilidad humana, ¿no? El hecho de que las personas decidan transitar hacia otros lugares donde puedan establecerse en aquellos casos donde se han tenido que enfrentar a algún desastre natural o incluso, pues bueno, sabemos que la movilidad humana también tiene otras razones, ¿no? Pero de hecho, el tema de movilidad humana sí lo voy a abordar un poquito más amplio. Sin embargo, bueno, que sepamos que la intersección entre el cambio climático y la movilidad es un tema que está emergiendo, es un tema que cada vez recibe más atención y del que, bueno, las estadísticas que más adelante presentaré, pues hablan de que va a ser una de las razones por las que haya muchísima movilidad humana a nivel mundial, ¿no? Obviamente la criminología pues ha estado, ¿no? presente en estos temas, quizá de manera tímida, sobre todo pues,
sabiéndose ya teniendo bastante información desde hace décadas de lo que venía ocurriendo, pues poco a poco comenzó, digamos, a discutirse desde la criminología y en esta, digamos, división que ahora se llama como criminología verde, pues cómo es que todas estas actividades ilegales, bueno, entonces no eran consideradas ilegales, sino actividades que tenían un impacto negativo dentro del ecosistema, dentro del medio ambiente, pues tenían que, evidentemente, ser, pues tener una consecuencia para quienes las generaban, ¿no? Pues bueno, pasamos muchos años sin que los, los que gestionaban, digamos, los riesgos, sin los que manufacturaban los riesgos medioambientales, tuvieran ningún tipo de responsabilidad. Es prácticamente hasta finales del siglo pasado que comenzó a generarse la legislación en términos medioambientales. Y en México efectivamente fue hasta finales del siglo pasado que se generó, digamos, toda un entramado jurídico y también institucional de protección al medio ambiente. Se creó una fiscalía especial, bueno, procuraduría, perdonen ustedes, que lo que hace es precisamente tramitar, digamos, todos los asuntos medioambientales, incluidos, pues, investigaciones en casos de delitos medioambientales. Pero efectivamente es un tema que está, digamos, cada vez por las circunstancias, por la por la situación de del cambio climático, eh, pues cada vez genera, digamos, más asuntos, cada vez genera más investigación, se generan más estadísticas. Pues bueno, es un área de la criminología relativamente, digamos, nueva, tampoco tan nueva, pero en la que cada vez se mira más, ¿no? Eh, y bueno, que sepan que existe, ¿no? Sobre todo para quienes no son criminólogas, criminólogos, pues que existe esa división o esa parte, esa área de la criminología, ¿no? Ahora, en esta intersección entre los retos medioambientales, el cambio climático y la afectación que tiene hacia las personas, porque recuerden que, bueno, nuestra asignatura tiene que ver con seguridad humana, por tanto, estamos hablando principalmente de los impactos que tienen sobre las personas, ¿no? Bueno, el cambio climático, como ya mencioné, tiene impactos en muchos sentidos. Sin embargo, ahorita me voy a enfocar a aquellos que son directos hacia las personas, ¿no? Bueno, claramente, el cambio climático genera y ha generado en los últimos años una migración climática, ¿no? Entendida como ese desplazamiento de personas debido a estos fenómenos relacionados con el clima, con fenómenos meteorológicos, pueden ser inundaciones, pueden ser huracanes, pueden ser sequías, pueden ser, por ejemplo, lo que ocurrió recientemente en España, la Dana, la gota fría. Pues bueno, de acuerdo con un informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, que fue presentado muy recientemente en el marco de la Cumbre Mundial del Clima, eh, pues nos dice que del 2014 al 2024, es decir, en un periodo de 10 años, hubo alrededor de 220 millones de desplazamientos por fenómenos climáticos extremos. Es interesante ver que esta proyección que se hizo hace, digamos, más bien, que esta cifra, que es del 2014 al 2024, justo en 10 años cumplió la proyección que se tenía a 2050, ¿sí? Desde el 2013 se hizo una proyección a 2050 diciendo que para ese entonces iba a haber cerca de 225 millones de desplazamientos por fenómenos climáticos. Y vemos que en muy poco tiempo se cumplió esa proyección, ¿no? Entonces, está un poco más bien esta cifra, ¿no? Lo que invita es a pensar en que efectivamente en poco tiempo todo lo que se refiere a desplazamientos de personas a causa de fenómenos meteorológicos, pues va a ser cada vez un tema que va a estar más presente, que se va a producir de manera más cotidiana, más común. Para algunos, el ver, digamos, este tema desde una perspectiva de seguridad humana conlleva
ciertas críticas. ¿Y que son algunas que ya mencioné en su momento? Son críticas que se extienden a todo el enfoque de seguridad humana, que tiene que relación con la securitización, ¿no? Y bueno, ya también lo refería al inicio de esta sesión, implica el que este tipo de temas, en lugar de llevarlos a una agenda de política pública tradicional, comienzan a verse como temas de seguridad nacional y por tanto, digamos, de la deliberación pública que podría tenerse, pasan a tener una deliberación más acotada, más cerrada, en donde solamente intervienen ciertos actores, normalmente excluyentes de otros, ¿sí? Y bueno, las medidas tomadas normalmente pueden también ser, digamos, parte de de un instrumento retórico, ¿sí? Sin que necesariamente estén fundadas en evidencia o sin que necesariamente estén sopesándose otras alternativas, ¿sí? Digamos que esto es la contracara de tomar el tema de cambio climático, movilidad humana o migraciones climáticas como un tema de seguridad. Eh, a partir de este momento voy a centrarme más en el tema de de la migración y bueno, normalmente vemos, ¿no? Que quizá para el caso de México, es posible que ustedes tengan familiares que están en Estados Unidos, que en algún momento migraron, conocidos. Es muy común en el caso de México, veremos más adelante que México, de acuerdo con la Oficina Internacional de Migración de la ONU, pues está como el segundo país, digamos, más expulsor del mundo en términos de emigración, ¿no? Pues bueno, en ese sentido, pues creo que no es un fenómeno que resulte novedoso para nosotros. Al contrario, entendemos muy bien, creo yo, la dinámica, lo que sucede, al menos en el caso de México, como expulsor de personas, ¿no? Sin embargo, digamos que lo que hemos visto en los últimos años ha sido que México se convierte de manera masiva, digamos, o de manera intensa como un país de tránsito de migrantes y también como un país receptor. Entonces, bueno, pareciera que ahora con las campañas presidenciales, por ejemplo, la de Estados Unidos, ¿no? Normalmente también desde hace varios periodos presidenciales, cada que hay campañas, pues el tema de la migración es un tema que ocupa uno de los primeros lugares, digamos, de discusión y donde normalmente, pues, se refieren muchísimas propuestas, ¿no? Sean demócratas, sean republicanos, normalmente las propuestas son, pues, a contener la migración, ¿no? Sobre todo la migración, digamos, que vienen del sur global, ¿no? No la migración de economía o de personas que están con cierta situación económica adecuada, ¿no? Normalmente lo que no se quiere es que llegue gente que tiene necesidades. Entonces, está como muy en boga todo el tema de la migración, todo el tema de la movilidad. Reitero, para México no es algo novedoso, sin embargo, es algo que está necesariamente en la agenda ciudadana, en la agenda de gobierno. Sin embargo, bueno, hoy día, ¿no? Entendemos esta lógica de las fronteras como verdaderas construcciones ficticias, ¿no? O sea, son construcciones sociales, en realidad sabemos que son inventos, ¿no? Así como el Estado es una ficción y es un invento, por decirlo así, ¿no? De igual manera, las fronteras juegan ese mismo papel, o bueno, tienen esa misma naturaleza, pero hoy día sabemos que tienen un papel muy relevante en el flujo de la movilidad humana. Sin embargo, bueno, ahora sí que como menciona esta diapositiva, la historia de la humanidad es la historia de migración, ¿no? Prácticamente de acuerdo con las hipótesis, digamos, más plausibles de cómo se dio el origen, digamos, del ser humano, ¿no? De Homo sapiens sapiens, es que, bueno, tiene sus antecedentes en África y fue migrando en esta idea de que eran nómadas, pues fue moviéndose territorialmente hacia distintos lugares hasta poblar, digamos, todo el territorio del mundo, ¿sí? Y bueno, los últimos, digamos, eh, flujos o de los flujos, digamos, intermedios que se produjeron, pues fueron precisamente los que llegaron hacia América del Norte, América del Sur. Pues bueno, realmente, como dice aquí, ¿no? O sea, es un viaje que se dio a escala global
y en el que realmente no existía esta idea de lo que existe hoy, de que las migraciones tienen que ser controladas, tienen que ser legales, etc. Hay distintos tipos de migración, ¿no? Como dicen aquí, bueno, son distintos criterios para clasificar la migración, desde una idea de, bueno, a qué escala se produce la migración, es nacional o es internacional, de dónde provienes, a dónde vas. Normalmente las migraciones hoy día se dan de contextos rurales y contextos urbanos. También el grado de libertad con el que se produce esa migración. Hay migraciones que son forzadas, hay migraciones que son voluntarias, con la expectativa de mejorar mis condiciones de vida. Hay migraciones que son temporales, hay migraciones que son permanentes. Posiblemente ustedes conozcan gente que son jornaleros y que se van, trabajan durante un periodo del año en los campos de Estados Unidos o de Canadá y regresan, o hay migraciones que son permanentes, ¿no? También en función de quiénes son las personas que se movilizan y la franja etaria a la que pertenecen, así como el grado de respeto, digamos, a la normatividad jurídica, ¿no? Si son migraciones regulares o si son migraciones irregulares. Causas detrás de la migración, ya hablé un poco acerca de las migraciones climáticas, ¿no? O de las migraciones a causa de fenómenos climatológicos. Esa es una primera causa detrás de la migración y bueno, seguramente pues tenemos, ¿no? 2017 a 2018 que fueron como las primeras caravanas de migrantes latinoamericanos que se movilizaron hacia o que intentaron llegar hacia los Estados Unidos, que mucha gente proveniente, por ejemplo, de Honduras, que habían sido afectados por pasos de huracanes, ¿sí? Obviamente hay otras causas como las económicas, esta idea del sueño americano muy instalado está en varios, digamos, sectores de la población mexicana, ¿no? Migración también cultural por aspectos religiosos, no necesariamente son voluntarias, muchas veces son forzadas, ¿no? Cuando hay conflictos étnico-religiosos. Migraciones por razones políticas, bueno, aquí pongo el caso de Venezuela, en el sentido de que mucha gente, desde que está, digamos, el régimen chavista, Venezuela se ha convertido en un país también expulsor, digamos, de migrantes, que para algunos pues son personas que pueden tener el estatus de asilo, bueno, de asilado o de refugiado, ¿sí? Otras personas que migran por violencia, ¿sí? En su momento, bueno, antes de que se produjera el fenómeno Bukele, ¿no? De que, eh, digamos, lo que ha provocado la política, digamos, de cero tolerancia del actual presidente de El Salvador, antes de que le declarara la guerra, digamos, pues, al crimen organizado en su país o eh, a todas las pandillas, ¿no? Pues, había altos índices de homicidio en El Salvador y de acuerdo con las estadísticas oficiales, pues, parece ser que el efecto que ha tenido de detener a las personas, de encerrarlas en la cárcel más grande de América, pues parece que ha tenido un efecto de reducción de las tasas de homicidio. Sin embargo, antes de que se diera este fenómeno, pues había una gran cantidad de gente que migraba, ¿no? Saliendo de la violencia o queriendo salir de ese contexto violento, en el caso de El Salvador, o también factores o causas que están relacionados con conflictos armados, ¿no? En el caso de México puede ser, ¿no? En estos contextos de conflictos entre los distintos carteles, las luchas territoriales que se dan, pues ha hecho que en México haya una gran cantidad de migrantes internos que están siendo desplazados, ¿no? O bueno, más bien estos ya no son migrantes, no son desplazados, ¿no? Que es esta distinción, tenemos que distinguir entre aquellas personas que son migrantes, de aquellas que son desplazadas, ¿no? Que hay una cuestión de fuerza, ¿no? O no voluntariedad, por decirlo así, de aquellas que ya tienen un estatus de refugiados, ¿sí? Pues bueno, de acuerdo con esta gráfica, que no es muy actualizada, eh, este fue lo más actualizado que encontré, bueno, se refleja, ¿no? Cuáles son aquellas regiones del mundo que son receptoras, ¿no? Las principalmente receptoras de toda la movilidad humana, ¿no? Vemos claramente, ¿sí? Como, al menos en el caso de Estados Unidos, pues es
se configura Estados Unidos, América del Norte, Europa, como un punto, digamos, central, un nodo central de recepción de movilidad humana. Sin embargo, también hay eh, otras zonas, ¿no? Del mundo que también tendrían, digamos, ese carácter de ser regiones receptoras, pero bueno, donde se da el mayor volumen, digamos, de recepción de migrantes, de desplazados, de refugiados, etcétera, pues es el norte global, ¿no? Desde una perspectiva de derechos humanos, creo que es importante mencionar que existe el derecho a migrar, o sea, es un derecho humano esta idea del ius migrandi, ¿no? Prácticamente no existía una contradicción a esta idea antes de la creación del Estado-Nación tal y como lo conocemos en el siglo XVIII. ¿Sí? Sin embargo, una vez que se crea el Estado-Nación, pues comienza a consolidarse, digamos, la capacidad que tiene el Estado para regular la movilidad humana, ¿no? Y de decidir quiénes sí pueden ingresar a ese Estado y quiénes no, quiénes pueden ingresar a ese territorio y quiénes no. ¿No? Entonces, es el Estado el que concede, digamos, esa autorización, ¿sí? Normalmente, pues, ¿a quienes se les autoriza? Pues a quienes sean personas en situación regular, es decir, que cumplan determinadas características de acuerdo con la política migratoria específica de ese país. Sabemos que desde esta perspectiva de derechos humanos, pues ninguna persona es ilegal, ¿no? Es poco correcto en términos de derechos humanos, es poco ético mencionar que hay personas que son ilegales, ¿no? Más bien su situación migratoria es la que puede estar en situación de irregularidad, más no esa persona. El problema es que el etiquetar a las personas como ilegales, ¿no? Eh, digamos que ya genera también desde una perspectiva del derecho penal del enemigo, desde una perspectiva de la criminología de la intolerancia, el que a estos sujetos no solo retóricamente, sino también desde el derecho penal se les pueda tratar de manera diferente, diferenciada, ¿no? Y es precisamente a raíz de esto que surge esta, digamos, confluencia entre la gestión administrativa de la movilidad humana con lo que es el derecho penal, ¿no? Que para efectos, digamos, desde la criminología, pues se conoce como crimigration o crimigración, que es como un término con el que se ha querido referir cómo es que en las últimas décadas, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, pues existe esta tendencia de regular, digamos, la movilidad humana con el brazo penal del Estado, ¿no? Que es, digamos, el brazo, digamos, más agresivo, básicamente es el que permite el uso de la fuerza de manera legítima, ¿sí? Que autoriza incluso en algunos casos privar de la vida a las personas en determinadas circunstancias, o sea, hacer uso de la fuerza letal. Y entonces, digamos, lo que antes se gestionaba desde otras áreas de la política estatal, desde la política pública, fuera a través de política laboral, de política administrativa, etcétera, pues hoy día ya se está gestionando desde el derecho penal. ¿Qué es lo que se ha observado en varios países, sobre todo países desarrollados, que tienden a tener este prohibicionismo, ¿no? O esta regulación de mano dura hacia la migración? Es que, bueno, por un lado, se han incrementado, digamos, o se han creado penas por el solo, para el caso de personas que tienen un estatus irregular. Es decir, en algunos países, el estar en situación irregular implica el ya por sí solo haber cometido un delito, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una primera consecuencia. Eh, También, digamos que ha hecho, ¿no? Este tratamiento, digamos, diferenciado de los inmigrantes desde una perspectiva penal, como se menciona en la siguiente diapositiva, que se le da un tratamiento diferenciado al que tendrían las y los ciudadanos de ese país que han cometido delitos, ¿sí? Prácticamente antes de esta tendencia internacional,
pues cuando un nacional o una persona en situación irregular cometían cierto delito, cualquiera que fuera, pues a ambos se les trataba, digamos, de la misma manera. Pero con esta tendencia de la crimigración, lo que se ha hecho es que, bueno, normalmente, incluso a esas personas que solo por estar en situación de irregularidad ya han cometido un delito, pues se les puede tratar de manera más severa. Incluso se les puede recortar derechos eh, que ustedes, quizá para quienes no son criminólogos, criminólogas, pues les cuesta trabajo comprender, pero bueno, básicamente tiene que ver con todas las garantías que una persona tiene reconocida en el caso de que tenga que enfrentar un proceso penal, desde el hecho de contar con un abogado, contar con una asistencia, digamos, profesional, el hecho de poder comunicarse con sus familiares, el hecho de permanecer detenido solamente un periodo de tiempo, derecho a ser juzgado en cierto plazo, el derecho de contar con un traductor, todas estas cuestiones que son garantías para estas personas, que son garantías procesales, pues en algunos casos son recortadas a personas migrantes. Y incluso las penas son diferenciadas para el caso de quienes son migrantes. Puede llegarse a la situación en que quienes son migrantes, su pena consistirá en la expulsión, ¿sí? Y no retorno a ese país. En cambio, para quienes son nacionales, pues las penas serán obviamente privativas de libertad, en caso de que sea un delito que lo amerite, o, o alguna otra pena, quizá que sea no privativa de libertad, como puede ser trabajo en beneficio de la comunidad, sometimiento a supervisión, determinados tratamientos eh, psicológicos, cognitivos, conductuales. Entonces, lo que está ocurriendo, digamos, con esta tendencia de la crimigración es que efectivamente a las personas, por el solo hecho de estar en una situación irregular, se les trata de manera más severa. Es decir, el estatus de ciudadano o no ciudadano, en este caso, es el que genera o es el origen de una discriminación institucional. O sea, estamos hablando incluso de temas de violencia estructural y de violencia institucional, ¿sí? ¿Qué otro efecto ha tenido esta idea de la inmigración? Pues bueno, que se ha aumentado, digamos, el nivel de seguridad en las fronteras, ¿no? Se han militarizado fronteras, no es el caso, no es algo nuevo, sabemos que en México es algo que se está dando prácticamente, digamos, desde que, con más intensidad desde que llegó Trump, ¿no? En su primer mandato, cuando, digamos, tomó posesión Andrés Manuel López Obrador, aunque su idea era muy, digamos, de puertas abiertas a la migración, terminó por presiones norteamericanas, pues evidentemente mandando a militares en funciones de policía a la frontera sur. Entonces, bueno, se está dando un incremento en la militarización, digamos, de las fronteras, pero también en incremento en la detención de migrantes. De hecho, bueno, es posible que ustedes ya hayan escuchado ahora en la próxima administración de Trump que una de sus promesas es que va a deportar a 1 millón de personas por año, ¿sí? Incluso Texas, como estado, ya ofreció, ¿no? Está ofreciendo terrenos para que se construyan estos centros de detención o de deportación más bien, para que efectivamente Estados Unidos deporte, ¿sí? A esas personas. Se considera que van a ser muchísimas personas mexicanas en caso de que cumplan esta política. Y bueno, México ya ha respondido, ¿no? De que obviamente México recibirá aquellos, aquellas personas que sean mexicanas, pero está por verse qué va a ocurrir con aquellas personas que no siendo mexicanas sean deportadas a México, ¿no? Porque bueno, existe ahí una cuestión de que México está siendo como país, digamos, receptor de las deportaciones. Hay acuerdos políticos en ese sentido. Entonces, es importante ver qué es lo que va a ocurrir en los próximos años en este tema. A pesar de toda esta tendencia, digamos, a la criminalización de las y los migrantes, es importante mencionar que finalmente en el 2018 se logró un pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular. Es, digamos, un primer pacto que atiende
en un solo instrumento jurídico internacional todas las dimensiones de la migración internacional, ¿no? Sus antecedentes que impulsaron este documento importante pues fue la agenda la Agenda 2030, ¿no? Para el Desarrollo Sostenible del 2015, así como la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes. Este documento cambia un poco la retórica internacional que ha permeado en varios países europeos y estadounidenses, y en el caso de Estados Unidos, y menciona, ¿no?, que los migrantes han tenido una contribución positiva a todos aquellos lugares a los que han llegado a establecerse. Han permitido, digamos, que haya un crecimiento inclusivo, han contribuido al desarrollo sostenible. Eh, por supuesto, también habla de que la migración no únicamente es emigrar, ¿no?, sino que necesita observarse de manera integral este fenómeno, porque hay países que son de origen, de tránsito, destino, retorno, y que incluso pueden tener todas estas características en un solo país, ¿sí? Obviamente, habla de la necesidad de que se respeten los derechos humanos de las personas que migran, brindando un trato humano, considerando que muchos de ellos vienen precisamente huyendo o de violencias o de fenómenos meteorológicos. Algunas de las situaciones que movilizaron, digamos, este pacto internacional, bueno, es posible que ustedes hayan escuchado, ¿no?, que en Europa se dio cerca de, bueno, entre el 2014 y 2016 y sigue todavía, pues una crisis de refugiados, ¿no?, de personas que iban tanto del Medio Oriente como de África, pues huyendo de pobreza, de violencia, de conflictos armados, etcétera, y que en un intento por atravesar el mar Mediterráneo, pues en, digamos, condiciones extremas, pues muchísimos morían ahogados, ¿sí? Entonces, eh, esta es información, digamos, al 2021, que nos habla de las personas refugiadas, ¿no?, de aquellas que vienen, obviamente, huyendo de situaciones extremas. Pues en su momento Siria era el país con mayor número de personas refugiadas, o sea, que había expulsado y que estaban refugiadas en otros lugares: Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar. Obviamente esto es 2021, posiblemente la situación haya cambiado hoy día, y que hayan, porque el escenario geopolítico ha cambiado, ¿no? Tenemos obviamente nuevos frentes abiertos, nuevas, digamos, conflictos bélicos, el caso de Palestina, el caso de Israel, el caso de Rusia y Ucrania. Entonces, ahora les voy a mencionar cómo este Pacto Mundial para la Migración tiene para algunos una perspectiva, o fue construido desde una perspectiva de seguridad humana, ¿sí? Bueno, para algunos autores, como es el caso de la Mora Salcedo, dice que la manera en cómo se llevó a cabo este pacto mundial incorpora prácticamente el enfoque de seguridad humana. Quizá recordarán que en alguna de las sesiones de la Unidad 1 hablé de la instrumentación de política pública desde un enfoque de seguridad humana, ¿no? Entonces, esta idea de hacer diagnósticos participativos, una implementación también participativa y de igual manera la evaluación, ¿no? Entonces, todo este proceso parece ser que no solo se consultó, digamos, a los representantes de los países y no solo involucró la negociación entre los países, sino incluso también requirió volver a ver y consultar a a las partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas? Además de las personas migrantes, pues organizaciones de la sociedad civil, tanto defensoras de los derechos de los migrantes como a lo mejor en otra posición, ¿no?, a empleadores, a los sindicatos, a parlamentarios, legisladores, sector gubernamental. Obviamente, ¿quiénes faltaron? Bueno, mencionar que aunque se afirma que fue construido desde una perspectiva de seguridad humana y que se dice que se incluyó a las voces de las, digamos, de las principales partes interesadas, como pueden ser los migrantes, la realidad es que hay falta de evidencia, o sea, no se logró evidenciar de manera clara de qué manera se consultó a estos grupos de interés, a los migrantes, ¿sí? ¿Qué temas incluyeron en las consultas? Pues sus derechos humanos, los derechos humanos de los migrantes. No solamente se habla de migración irregular, sino también la regular, la gobernanza de la migración en todas sus dimensiones,
y también todo lo que tiene que ver con el mercado ilegal del tráfico, digamos, de migrantes, la trata de personas. Incluso se invitó a actores que no son gubernamentales, pero que son expertos en el tema, ¿no? Entonces, ese fue un primer, digamos, un primer paso, ¿no? Las consultas, la negociación, hacer este diagnóstico y, digamos, en un segundo paso, ya habiendo tenido ese diagnóstico, fue el momento en el que los diplomáticos se reunían y claramente aquí fue donde hubo más, digamos, donde se hizo de manera más explícita la incorporación de la seguridad humana. Eh, Claramente aquí hubo países que tienen digamos, ponían sus trabas, ¿no? No todos los países, digamos, estuvieron de acuerdo con lo que se logró en el pacto, ¿no? Normalmente son los países receptores los que estuvieron, digamos, poniendo más barreras, más frenos, más obstáculos. Eh, Sin embargo, bueno, se logró firmar el pacto, que eso es importante, ¿no? Este pacto contiene 23 objetivos específicos, cada uno con compromisos y acciones que obligan a las autoridades, ¿no? Eh, Creo que algo muy importante que se logró en este pacto es entender que en muchas de las ocasiones el ser migrante implica el ser una persona en situación de vulnerabilidad o haber sido vulnerabilizada, ¿sí? No es que la gente necesariamente quiera sí o sí arriesgarse la vida eh, nada más porque sí, lo que realmente hay una situación de fondo que le moviliza a ponerse en riesgo, poner en riesgo la vida de su familia incluso, y intentar buscar mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que es un paso muy importante porque antes no se le reconocía esta situación de vulnerabilidad o vulnerabilización de las personas migrantes en situación irregular. Y bueno, aquí vienen varios de los objetivos, ¿no? Básicamente hablan de algo muy importante, de formular políticas con base empírica. O sea, creo que esto es algo muy importante hoy día, de lo que se habla mucho, la idea de tener políticas públicas basadas en evidencia, ¿sí? Y no únicamente en discursos y en retórica. Minimizar factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen. Bueno, pues vienen aquí, como les menciono, los objetivos, son 23. Por ejemplo, eh, aquí en uno de los últimos, establecer, colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad. O sea, todos los países firmantes de este pacto están obligados, ¿no? A retornar a las personas en condiciones de seguridad y dignidad. Y ahorita creo que es importante que nos quedemos con esta idea, puesto que para, eh, para el caso de algunos sucesos que han ocurrido en México, ya este pacto ya estaba vigente, ya formaba parte, digamos, de sus obligaciones. Bueno, en el caso de cómo se traduce todo este pacto, cómo obliga este pacto al caso de México, pues bueno, lo que les presento aquí es el, el Plan Nacional de Desarrollo de la anterior administración, porque la actual administración todavía no tiene como tal o no se ha terminado, no se ha concluido el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Y bueno, les voy a hablar un poco como de manera retrospectiva de la política migratoria de la anterior administración, que bueno, esperaríamos o pensaríamos que quizá no va a cambiar mucho en esta nueva administración por ser del mismo partido, sin embargo, sí, digamos que está la circunstancia esta que les mencioné de que aparentemente Estados Unidos amenaza con deportaciones masivas de mexicanos y en ese sentido quizá algo va a cambiar. Bueno, ese programa nacional, el Plan Nacional de Desarrollo del 2018 a 2024 en materia migratoria, pues, se fundaba en 7 pilares, ¿no? Básicamente me voy a centrar en la que se refiere a la atención a migración irregular, ¿no? Promovía las medidas de protección a su integridad física y psicológica, programas de regularización migratoria y también flexibilizar los trámites burocráticos.
¿Qué es lo que ha pasado en la realidad, ¿no? En el caso, digamos, de la gestión de la migración irregular, pues bueno, de acuerdo con estos autores, Hernández y Ramos, en el 2022 nos refirieron, mediante un artículo, que la gestión de migrantes se estaba haciendo no desde una perspectiva de seguridad humana, como aparentaba hacerse en el Plan Nacional de Desarrollo, sino desde una perspectiva de seguridad nacional, donde el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional pues estaban haciendo, digamos, de actores, ¿sí? Que mediante el uso de la fuerza, pues intentaban repeler, ¿no? El ingreso de las personas. Además de que se securitizó, digamos, la migración en México, la detención y la deportación como principal forma de operar, aunque se instauró el programa llamado Quédate en México, ¿no? Este programa que básicamente fue la negociación que hizo México con Estados Unidos, de que mientras los que buscaban asilo o refugio en Estados Unidos tenían que esperar la resolución en México, ¿no? Pues bueno, básicamente es esta idea de que México fungió como país, digamos, no sé si receptor, no creo que sea la palabra adecuada, pero bueno, donde se quedaban momentáneamente las personas hasta que en tanto se resolviera su trámite de asilo o de refugio en los Estados Unidos. También estos autores hablan de cómo, bueno, esta idea de que se respetan los derechos humanos de los migrantes se abandonó completamente. Vimos después de este artículo, en el 2023, que efectivamente en la estación migratoria de Ciudad Juárez se produjo un incendio, ¿no? En el que murieron casi 40 personas, o bueno, no sé si fallecieron incluso más. Eh, y que efectivamente nos muestra que las condiciones de detención de las personas migrantes en situación irregular, pues para nada cumple con estos estándares de derechos humanos. Para que cumpliese, digamos, esta política migratoria con un enfoque de seguridad humana, nos tendría que ser bajo estas características, ¿no? Que esa política eh, tuviera por objetivo abordar los retos complejos a través de medidas colaborativas, receptivas y sostenibles, centradas en las personas, que sean integrales, que sean específicas para contexto y orientadas a la prevención. Y bueno, que básicamente estas son las características, ¿no? De la seguridad humana, que se centran en las personas, que son contextuales, que usan la prevención y no la fuerza. Sin embargo, pues bueno, esta idea de que se centran en las personas, pues nos dice que las personas tenemos que verlas como verdaderas personas o agentes de cambio, ¿no? Como personas que pueden empoderarse, a las que las tenemos que proteger. Sin embargo, bueno, vimos que en la gestión migratoria que hizo México, realmente solamente eran detenidas, ¿no? Prácticamente. Bueno, vamos a ver más adelante cifras específicas sobre este tema. Bueno, estas son imágenes de cómo se eh, detienen a personas. Creo que más bien estas son, no estoy segura que sean imágenes, estas son imágenes más bien de los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, entendiendo que no son imágenes de centros de detención mexicanos, sino norteamericanos. De cualquier manera, aquí está la cifra, ¿no? En 2022, más de 860 migrantes son detenidos a diario en México. Vamos a ver más adelante cifras, lo que les mencionaba, ¿no? Esta idea de son centrados en las personas y por qué si son centrados en las personas ocurren tragedias como la que ocurrió en el centro de detención de Ciudad Juárez. Bueno, pues aquí están las cifras que les había anticipado, ¿no? Es un informe del Instituto Nacional de Migración a 2024. Son cifras, en algunos casos, a 30 de junio. Sin embargo, tienen proyecciones, ¿no? A septiembre del 2024. Entonces, bueno, vemos que, perdón, creo que debí de haber puesto los totales para hacerlo un poquito más adecuado. Pero bueno, vean cómo tenemos distintos, digamos, trámites, ¿no? Unos son los retornos asistidos, otras son las deportaciones y otras son salidas con fines de regularización. Entonces, bueno,
Es normal que pensemos que todos son deportaciones, pero bueno, los retornos, los llamados retornos asistidos son los que, digamos, ocupan o son los que cuantitativamente se llevan más a cabo, ¿no? Estamos hablando de que hay un número importante de retornos asistidos en el 2018, 2019, y vemos cómo 2020, 2020 quizá fue la pandemia, ¿no? Hay un descenso, luego vuelve a subir, a repuntar hacia 2021, pero sí llama la atención que en el 2023 descienden, ¿no? Esos retornos asistidos. No sé cuál es la razón, pero al menos es importante que vean cómo 2024 es el año donde más se producen retornos asistidos. Prácticamente estamos hablando de casi lo doble del 2018, y eso que nada más son cifras a junio. Sí, por eso la proyección a septiembre, pues prácticamente son 300,000 retornos asistidos. En cuanto a deportaciones, pues bueno, también estas van incrementando año con año, y vean cómo también en 2024 incrementó de manera importante frente a las cifras que teníamos antes, pues el número de personas deportadas. Y finalmente las salidas con fines de regularización, pues bueno, aquí sí ha tenido como digamos, un comportamiento, digamos, un tanto irregular, ¿sí? Eh, Cuando volteamos a ver cómo es el caso del número de personas que están alojadas en estaciones migratorias, que no todas las personas terminan siendo, digamos, alojadas en estos estaciones migratorias, pues vemos que también ha habido una subida importante. Llama muchísimo la atención las estadísticas, el salto que hubo entre el 2018 y 2019, ¿no? De 50,000 que hubo en 2018 a 2019 pasa a 1,500,000, más de 1,500,000. 2022 es el año que quizás se reporta más, 1,611,000, y vemos como en 2023 hubo un descenso importante, ¿no? Y seguramente tiene que ver, y es muy notorio, tiene que ver con lo que ocurrió en marzo del 2023 con la estación migratoria en Ciudad Juárez, porque a raíz de ese incendio que se produjo, pues empezaron a cerrarse muchos centros de detención que no cumplían con condiciones mínimas de seguridad para las personas que estaban siendo, digamos, ahí alojadas, aunque sabemos que en realidad pues, es una detención administrativa que se vive en condiciones incluso materialmente más graves que quienes son delincuentes. Luego, respecto a las personas menores de edad, pues bueno, también es importante ver cómo en el caso de México también ha ido cada vez incrementando más el número de personas, de menores, digamos, pueden ser acompañados o no acompañados en edad, en situación migratoria, digamos, irregular. Y bueno, pues las cifras obviamente son más menores de edad, hombres que mujeres. De cualquier manera, pues es importante referir que las cifras se nota claramente cómo van en aumento, ¿no? Cabe mencionar que en el caso de los menores de edad, a partir del 2020 dejaron de estar en estaciones migratorias y se les llevó a albergues, ¿sí? Entonces, bueno, hubo un cambio en el tratamiento de los menores de edad en situación irregular en México. Bueno, esto seguramente lo sabe mucho más de mejor manera Fátima. Ahora también podemos considerar que esta política es integral, ¿no? Sabiendo que el Pacto de Migración nos dice que los desafíos que implican la movilidad humana pues son desafíos que están interconectados y que por tanto necesitan soluciones sostenibles, duraderas. Pues la pregunta es, ¿realmente mediante estos programas como Quédate en México o el planteamiento que hizo México para evitar que venga gente de Centroamérica, el programa este de Sembrando Vida, donde prácticamente México financia con recursos públicos programas para que las personas eh, que provengan de determinadas, que tengan ciertas características que provengan de comunidades agroforestales, pues puedan, digamos, recibir un apoyo gubernamental a cambio de dedicarse a reforestar, ¿no? Queda la pregunta si realmente estas son propuestas duraderas, sostenibles. También nos dice
la seguridad humana que pues deben de ser respuestas contextualizadas, ¿no? Sin embargo, bueno, me parece que desde esta perspectiva en la que cómo se está dando el manejo de las poblaciones de migrantes en situación irregular, creo que queda muy poco margen para que realmente se esté analizando quiénes son los que llegan, por qué llegan, cuáles son las razones por las que están llegando, sobre todo desde esta idea que mencionamos, que son personas en situación de vulnerabilidad. También, bueno, ver que en México curiosamente también está como reproduciendo a su vez, ¿no? Cosas de las que nos quejamos en Estados Unidos, de lo que se propone en Estados Unidos, ¿no? Obviamente el que se propongan cosas como la que se menciona aquí, Corrula colocará púas para frenar migración, allá es una propuesta, digamos, no del gobierno de Estados Unidos, sino que ya es una decisión del gobierno mexicano de colocar, digamos, ese tipo de instrumentos para evitar que la gente cruce la frontera, pues me parece que no son ni sostenibles ni preventivas. Al final del día también implican no cierto uso de la fuerza, ¿no? Pero me parece que desde una prevención que implica construir capacidades, proteger a las personas y soluciones solidarias, pues que son los principios de seguridad humana o bueno, los mecanismos por los que se promueven las intervenciones de política pública, pues creo que no cumple con esas características, ¿no? Bueno, esta idea ya les había mencionado y lo que urgentemente pues necesita, ¿no? Pues darles un tratamiento adecuado a las personas que están, que son detenidas por su situación irregular. ¿Qué es lo que enfrenta México? Digamos, en el corto plazo, pues como vimos, hay cada vez un mayor flujo de personas que usan a México como país de tránsito y que quizá no logran llegar a donde desean. Bueno, México tiene obviamente la labor y el deber de atenderles adecuadamente de acuerdo con el pacto, las obligaciones que adquirió. Y como vemos que ese flujo va en incremento, pues estamos pasando, digamos, de ser un país expulsor, como les había dicho, que históricamente México ha sido un país expulsor, es el segundo país expulsor a nivel mundial de migrantes, a ser también un país receptor, ¿no? O un país de tránsito. México no tiene, digamos, una gran tradición de ser país con una migración, con una población migrante importante. De hecho, forma parte, o sea, de toda la población es un 1% prácticamente quienes tienen un origen extranjero, de las personas que vivimos en México, de acuerdo con el último censo. Por ejemplo, con datos más actuales, que son al 2024, este es un mapa, ¿no? Perdón, este mapa es del 2021. Nos decía que para 2021 pues había 1.2 millones de migrantes en México, lo que representaba pues un 1% de la población. Esta cifra del 2021 no ha cambiado mucho a 2024. Estos son los datos del 2024, donde México aparece con un 1% de migrantes. Supuestamente México ha aceptado en calidad de refugiados, eh, no, perdón, disculpen. México, digamos, o existen 18,000 personas refugiadas mexicanas en otros países, ¿no? Muchos han ido a Europa, muchos se han, digamos, refugiado en varios países europeos, en Canadá, en Estados Unidos, etc. Y tenemos obviamente también los desplazados internos por las guerras criminales que se libran entre los distintos cárteles de droga. Ahora voy a pasar, digamos, a un subuniverso que me parece que requiere también como mucha atención, ¿sí? Que es, pues, la intersección de inmigración con desaparición, ¿no? Pues, bueno, existen en los últimos años varios informes que se han ido elaborando, obviamente en el marco de la crisis de desaparición de personas, pero que voltean a mirar, digamos, a una población bastante vulnerable que son los migrantes que desaparecen, ¿no? Pueden ser migrantes mexicanos que desaparecen en su trayecto hacia Estados Unidos o migrantes provenientes de países distintos a México y que también desaparecen en México. Entonces, bueno, voy a hablarles sobre esta idea de la desaparición de migrantes, ¿no?
sabemos que pues en México tenemos una crisis, ¿no? De desaparición de personas, con datos prácticamente de la Comisión Nacional de Búsqueda al día de hoy. En el registro de personas desaparecidas y no localizadas tenemos aproximadamente a 118.750 personas, más de 100.000 personas, ¿no? De esas, 108.000 tienen el estatus de desaparecidas, son aquellas personas de las que se presume que han sido víctimas de un delito, y aquellas personas que no se tiene, digamos, ninguna razón para considerar que han sido víctimas de delitos, pues son las llamadas personas no localizadas, ¿no? Que son 10.529. Esta es la diferencia entre personas desaparecidas y personas no localizadas. Eh, Así como existe este derecho de migrar, ¿no? Y que desde una perspectiva de derechos humanos está reconocido, pues también en los últimos años existe esta idea de que las personas cuando desaparecen tienen derecho a ser buscadas y sus familiares tienen el derecho a buscarlas. Por supuesto, es una obligación que corre a cargo de los estados. ¿Qué debe hacerse una vez que las personas, digamos, han desaparecido? Bueno, este tema, por supuesto, también el maestro Raúl lo sabe mucho mejor. Pues existe desde el 2020 un protocolo que se llama protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, que bueno, es el, digamos, también creo que visto desde una perspectiva de seguridad humana, pues creo que cumple con algunas características en la medida en la que se originó a partir de un diagnóstico participativo en el que, tras un proceso de ensayo y error, pues se colaboró con organizaciones de la sociedad civil y familiares para generar un instrumento que fuera, digamos, útil en la labor de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Este protocolo homologado, y hay un protocolo adicional referido al caso de niñas, niños y adolescentes, refieren 5 tipos de búsqueda distinta, ¿no? No es el caso, ahorita no voy a entrar en esa cuestión. ¿Por qué es importante hablar de la desaparición de migrantes? Pues bueno, sin duda alguna, todas las personas que migran, como ya vimos, pueden estar en una situación de vulnerabilidad, pero sin duda, quizá los migrantes rurales son quienes están en una situación adicional de vulnerabilidad, ¿no? Porque han vivido una pobreza estructural, porque eh, obviamente no han tenido quizá acceso a la educación, digamos, han vivido como muchas restricciones y no han gozado, digamos, de muchos derechos que quienes vivimos a lo mejor en el entorno urbano sí. Entonces, en este contexto es que, bueno, podemos referirnos al caso por hablar del caso de Querétaro, porque prácticamente México está lleno de casos de migrantes rurales desaparecidos, pues hace más ya de prácticamente ya casi 15 años que hubo el caso de 2 camiones, ¿no? Que en distintos momentos, en distintas fechas, desaparecieron. 2 camiones que iban hacia la frontera, que viajaban obviamente otras personas mexicanas de otros estados de la República, pero bueno, iban muchos migrantes queretanos, ¿no? Y están desaparecidos desde entonces. De todas esas personas que desaparecieron, pues digamos no se han instaurado desde una perspectiva de política criminológica, pues procesos de acompañamiento a las familias, de reparación de las víctimas, etcétera. Para empezar, bueno, las familias en realidad no han denunciado, ¿no? Un tema de desconfianza hacia las autoridades, solo se aperturó un solo proceso penal. Ha habido 6 condenas, digamos, penales en este tema, o 6 condenas que determinan la culpabilidad de alguien sobre este tema, ¿no? Sin embargo, realmente el tema de la búsqueda de estas personas pues es algo que está básicamente abandonado, ¿sí? Únicamente de cerca de 30 personas desaparecidas, un poco más, solamente se confirmaron el hallazgo de los restos de 2 de esas personas. ¿Qué es lo que ha hecho, digamos, el Estado federal y el Estado, digamos, de Querétaro? Pues ha dado un manejo más asistencialista, sin enfoque de derechos humanos y de seguridad humana a este tema. Hasta el 2019, las familias de estas personas desaparecidas recibieron el estatus o fueron reconocidas como víctimas. Y como les decía, así como pasa con el tema de las migraciones, de que nos falta, digamos, entender
de una manera más integral cómo se dan los flujos, quiénes son, de dónde provienen, cuáles son las razones de su movilidad, pues también falta entender la razón, más bien no la razón, sino quiénes son las personas que están desapareciendo, ¿no? Y sobre todo, pues de quienes son migrantes, saber quiénes son, por qué estaban en situación de movilidad, cuáles son sus familiares. Los familiares ya saben que están, digamos, desaparecidos, han tenido alguna comunicación con las autoridades o no. Sabemos que, o bueno, más bien yo aquí les quiero mencionar que existe muy poca investigación al respecto y básicamente en el caso de Querétaro, quien se dedicó a hacer un diagnóstico súper profundo y bastante minucioso de esta situación fue un profesor de esta universidad que tiene programa de radio, eh, que se llama Suave Patria, por si alguien lo quiere escuchar, Agustín Escobar Ledesma. Él básicamente con apoyo de la rectoría en su momento recibió recursos para levantar un censo lo más exhaustiva que pudo de migrantes queretanos desaparecidos, ¿no? Obviamente él reconstruye las historias de personas que desaparecieron desde hace décadas, pero obviamente también retoma el caso de los jornaleros desaparecidos hace ya casi 15 años. Él hizo me parece, un excelente trabajo de diagnóstico y vemos que en el caso de las instituciones existen pocos diagnósticos integrales que hablen sobre la desaparición de migrantes. Nos dice el Comité Internacional de la Cruz Roja que la desaparición de migrantes es un fenómeno que ni se estudia lo suficiente ni se denuncia lo suficiente. Tengo conocidos que básicamente hablo, o sea, conocidos míos que de manera directa me han dicho, tengo X familiares desaparecidos que estaban migrando y no hemos denunciado. O sea, parece ser que la cifra, digamos, de personas desaparecidas es apenas como la punta del iceberg, porque hay una gran cantidad de subregistro debido a la no denuncia, la falta de confianza o incluso falta de conocimiento. ¿Qué diagnósticos se han realizado? Pues bueno, sí, desde el 2009 y 2011 la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo informes sobre el secuestro de migrantes, Amnistía Internacional en el 2010. Lo más reciente es este informe que les mencioné, que aparece aquí, este que aparece aquí, que es el que hizo, digamos, la Ibero Puebla, en el caso únicamente de Tlaxcala. Entonces, bueno, tenemos como diagnósticos poco integrales, hace falta, ninguno de ellos con énfasis en los migrantes rurales, ¿no? Sino únicamente en el caso de los migrantes. Aquí, evidentemente, ¿qué es lo que puede estar pasando detrás de esta problemática? Pues converge la criminalidad organizada. No podemos negar ni negar la existencia de criminalidad organizada ni la del Estado criminal, ¿no? Estamos hablando de que muchos migrantes desaparecidos pueden estar siendo sometidos a trata de personas, eh, pueden estar siendo secuestrados, pueden estar siendo reclutados para ser, digamos, incorporarlos como mano de obra a las labores del crimen organizado. Tenemos el involucramiento de las autoridades, no solamente en términos de corrupción. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Migración se ha documentado muchos casos de agentes del Instituto Nacional de Migración que colaboran y cooperan con quienes secuestran, sino que incluso también hablamos de casos de desaparición forzada. Eh, la gente que que está migrando está en una situación realmente de vulnerabilidad. Muchas veces, si son detenidas, pues permanecen incomunicadas. No pueden tener, digamos, una comunicación con sus familiares para avisarles dónde están. eh, y son muchísimas las circunstancias por las que estas podemos considerar que están en situación de vulnerabilidad, ¿sí? ¿Qué debería, digamos, cambiarse en estos casos? Pues bueno, desde una perspectiva, digamos, de política criminológica, de seguridad humana, creo que tendríamos que ir primero viendo cuáles son los obstáculos institucionales, ¿no? Para la búsqueda de localización. Un primer obstáculo es el desconocimiento que existe, no solamente entre las autoridades, sino incluso
Pues obviamente entre los familiares, ¿no? Pueden ser quienes pueden exigir que el Estado se movilice. Existe cierto desconocimiento de a dónde ir y esto no es culpa de ellos, sino que es un tema también de falta, digamos, de generación de campañas de difusión, de información. Por otro lado, también tenemos que el modelo, digamos, como opera actualmente el sistema de justicia, es que pues la denuncia se tiene que hacer en el lugar donde la persona desapareció. Y eso implica en muchos lugares, en muchos casos, que bueno, la familia no sepa realmente ni dónde desapareció, o si sabe, pues que tenga que movilizarse hacia lugares muy lejanos para levantar una denuncia cuando quizá ni siquiera tiene los recursos para levantar la denuncia y para salir de su comunidad. Entonces, realmente eso es un tema de acceso a la justicia. Es difícil acceder a esa justicia. ¿Qué cosa también sugerimos que se cambie? Pues que en el registro que existe hoy día de personas desaparecidas y no localizadas se haga una diferenciación en si eran personas que estaban en una condición de migrante o no. Eh, es importante. También algunos consideran que es importante que se creen fiscalías especializadas para no solo la desaparición de personas, sino que haya áreas específicas de desaparición de migrantes. No hay un acompañamiento institucional, creo que esto es importante, que es algo que tiene que cambiarse desde una perspectiva de seguridad humana, para que las familias que deciden dar el paso de denunciar y de ejercer su derecho a la búsqueda, pues puedan realmente eh, ser satisfechas. Y bueno, pues básicamente ya voy hacia el final de la sesión. Creo que he abordado como muchos temas, espero no de manera caótica, y si lo hice de manera caótica, disculpen. Comencé hablando de los retos medioambientales y su relación con la migración climática. Posteriormente avancé hacia el tema de, bueno, en términos generales, la migración, su enfoque o el enfoque que desde la política criminológica y la criminología se ha dado en los últimos años con esta idea de la migración, para pasar, digamos, en última instancia hacia el tema de eh, la desaparición de migrantes rurales, ¿no? Entonces, bueno, en el caso específico de migrantes rurales, creo que como referí, pues bueno, es un tema que está poco estudiado, que está poco atendido y que en ese sentido, pues la política que atiende este problema está realmente en construcción, ¿no? Eh, Existen muchos obstáculos, tanto institucionales como económicos, de recursos, para que las personas desaparecidas migrantes puedan ser buscadas, ¿no? Tanto por su familia como por el Estado. Y pues esta idea de que necesitamos registros cada vez como más específicos, ¿no? Con información. Y algo muy importante en términos generales, pues esta idea de evitar el recurso al derecho penal en el caso de quienes migran. Es, Creo que es algo muy importante lo que en su momento mencioné de la política pública basada en evidencia, porque en la medida en la que tenemos evidencia, contrarresta los punitivismos, ¿no? Sobre todo los de tipo populista, como todas las campañas políticas que surgen de cara a ganar votos, prometiendo una mano más dura, ¿no? Y pues también permite tener políticas públicas, en este caso con un enfoque de seguridad humana, pues sostenibles e integrales, entendiendo que pues a estas personas que migran les cruzan distintas factores que les vulneran, que les hacen, digamos, víctimas, ¿no? Ser víctimas de muchísimas circunstancias. Entonces, bueno, ya prácticamente llegué al final de la sesión. Nada más mencionar que está pendiente la actividad del, de la semana pasada, y también queda pendiente el ensayo final. Bueno, las indicaciones de ambas actividades están en el campus virtual. Cualquier duda, con gusto pueden comunicarse conmigo. Estén muy bien. Y bueno, les deseo un buen cierre de semestre. Yo prácticamente los veré y las veré, o me verán más bien, únicamente 2 sesiones más, que son las 2 unidades que nos quedan, y con eso terminaríamos el programa. Pues bueno, muchas gracias, que estén muy bien.
los dejo. Hasta luego.